La mayoría de las personas se limita a observar lo que tiene enfrente, pero son muy pocas las que realmente comprenden lo que están viendo. Y en esa diferencia, aparentemente sutil, se esconde el origen de muchos fracasos. Relaciones que se rompen, decisiones equivocadas, negocios que caen y oportunidades que se pierden sin explicación aparente. No es que falte inteligencia. En realidad, lo que escasea es la capacidad de percibir más allá de lo evidente. Muchas veces no sabemos interpretar lo que hay detrás de una sonrisa amable, ni logramos detectar el orgullo oculto bajo gestos de cortesía. Nos cuesta reconocer que, detrás de una actitud agresiva, suele habitar el miedo, o que bajo ciertas muestras de afecto se ocultan intenciones poco sinceras. Tampoco siempre vemos que el éxito visible puede encubrir un profundo vacío interior, ni aprendemos a escuchar aquello que no se dice, pero que se siente en el silencio. Desde hace siglos se ha advertido esta realidad. Las apariencias engañan, y aunque todos pueden ver lo que alguien muestra, muy pocos logran percibir lo que realmente es. Hoy, en un mundo dominado por imágenes cuidadosamente construidas, discursos calculados y emociones maquilladas, esta verdad se ha vuelto aún más relevante. Vivimos rodeados de máscaras sociales, donde distinguir lo auténtico de lo falso se ha convertido en un verdadero desafío. Por eso, desarrollar la capacidad de leer a las personas ya no es solo una habilidad interesante, sino una herramienta esencial para la vida. Es una forma de protegerse emocionalmente, de tomar mejores decisiones y de moverse con mayor claridad en entornos complejos. Es, en cierto modo, una ventaja que permite adelantarse a lo que otros apenas comienzan a notar. Aprender a interpretar a los demás implica afinar la atención hacia detalles casi imperceptibles, gestos fugaces que duran apenas un instante, miradas que revelan más de lo que las palabras confiesan, movimientos del cuerpo que delatan emociones reprimidas. Significa reconocer incoherencias en discursos aparentemente normales, identificar tensiones invisibles y percibir patrones de comportamiento que se repiten incluso cuando alguien intenta ocultarlos. También implica comprender que cada persona carga con una historia, con heridas no resueltas, con deseos ocultos y contradicciones internas. Y muchas veces, todo eso se manifiesta de formas sutiles, casi silenciosas, esperando a ser interpretado por quien esté dispuesto a mirar con mayor profundidad. Este conocimiento no está pensado para manipular ni para controlar a los demás. Al contrario, su verdadero propósito es despertar conciencia. Es ayudarte a caminar por la vida con mayor lucidez, evitando caer en engaños emocionales, sin entregar tu confianza de manera impulsiva y sin perder tu centro cuando las actitudes de otros intentan desestabilizarte. Cuando desarrollas esta sensibilidad, comienzas a moverte con la misma precisión con la que alguien interpreta un mapa. Entiendes señales, anticipas movimientos y eliges mejor tus caminos. Ya no reaccionas de manera automática, sino que actúas con comprensión y criterio. Y quizás lo más importante de todo, dejas de ser sorprendido por situaciones o personas que, en realidad, ya habían mostrado quiénes eran desde el principio. Simplemente, antes no sabías cómo interpretar esas señales. Si has llegado hasta aquí, no es por coincidencia. Estás en el punto exacto para empezar a ver más allá de lo evidente. Estás a punto de desarrollar una percepción que pocos dominan, la capacidad de comprender lo que otros no logran ver y de entender lo que permanece oculto para la mayoría. Capítulo 1. El cuerpo habla antes que las palabras. Existe una realidad incómoda, casi invisible, que la mayoría prefiere ignorar. Las personas comienzan a comunicarse mucho antes de pronunciar una sola palabra. Incluso cuando guardan silencio, ya están revelando información. Su postura, la forma en que miran, la tensión en su rostro, el ritmo de su respiración, todo eso construye un mensaje que muchas veces contradice lo que después dirán. El problema es que casi nadie ha sido entrenado para notar esas señales. Y quien no sabe leerlas, vive en una especie de ceguera emocional. Confía en quien no debería. Entrega su tiempo y energía a personas equivocadas, interpreta gestos superficiales como afecto genuino y confunde cercanía con lealtad. Es como caminar por un terreno lleno de señales sin saber descifrarlas. Desde hace siglos,
Algunos pensadores ya comprendían esta dinámica. Observaron que el ser humano rara vez se muestra tal como es, más bien, proyecta la versión que le conviene en cada situación. Mucho tiempo después, estudios modernos confirmaron algo aún más profundo. Por más que alguien intente controlar lo que expresa, su cuerpo siempre encuentra la forma de revelar lo que siente. El rostro, por ejemplo, es un canal constante de fuga emocional. Un leve movimiento de cejas, una sonrisa incompleta, una tensión casi imperceptible en la mandíbula, son señales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, pero contienen información valiosa. Una sonrisa que no involucra los ojos puede indicar falsedad. Un parpadeo acelerado puede reflejar nerviosismo. Un cuerpo que se retrae al tocar ciertos temas puede estar mostrando incomodidad o rechazo. Estos pequeños gestos, aunque parezcan insignificantes, tienen más peso que cualquier discurso bien preparado. Las palabras pueden ensayarse, maquillarse o manipularse. El cuerpo, en cambio, cuando se observa con atención, rara vez logra mentir por completo. Los grandes estrategas de la historia entendían esto mejor que nadie. Sabían que antes de escuchar, había que observar. Porque la verdad no siempre está en lo que se dice, sino en cómo se expresa. Detectaban intenciones ocultas en detalles mínimos, una mirada que se desvía en el momento clave, una postura que se vuelve rígida ante ciertas preguntas, un gesto de superioridad que aparece sin ser invitado. Hoy en día, esta misma habilidad sigue siendo utilizada por profesionales en distintos campos, desde negociadores y psicólogos hasta líderes que deben tomar decisiones complejas. Pero no necesitas pertenecer a ese mundo para beneficiarte de este conocimiento. Solo necesitas desarrollar una nueva forma de mirar. Imagina esto, dos personas conversan. Una dice todo está bien, pero sus hombros están caídos, su voz pierde fuerza y evita el contacto visual. ¿Realmente todo está bien? Probablemente no. El cuerpo ya te dio la respuesta antes que las palabras. De hecho, investigaciones en relaciones humanas han demostrado que es posible anticipar conflictos importantes simplemente observando microexpresiones, un gesto de desprecio apenas visible, una tensión en el cuello, una ligera mueca que aparece cuando el otro habla. Son señales pequeñas, pero constantes. Y cuando aprendes a detectarlas, empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Aquí aparece una enseñanza clave. La verdad no siempre grita, muchas veces susurra. Y solo quien está atento puede escucharla. Desarrollar esta habilidad no significa volverte desconfiado ni vivir analizando obsesivamente a los demás. Significa volverte consciente. Significa dejar de depender únicamente de las palabras y empezar a integrar lo que ves, lo que sientes y lo que percibes. Para empezar a aplicar esto en tu vida diaria, haz un pequeño cambio. En lugar de centrarte solo en lo que alguien dice, observa cómo lo dice. Presta atención a su energía, a su postura, a la dirección de su mirada. Pregúntate, ¿hay coherencia entre su lenguaje verbal y su lenguaje corporal? Puedes guiarte con 3 principios simples pero poderosos. Primero, la energía. Cuando alguien habla de algo que le importa, su energía cambia. Se activa, se expande. En cambio, cuando un tema le incomoda, su energía disminuye o se vuelve tensa. Segundo, la congruencia. Cuando las palabras y el cuerpo no coinciden, el cuerpo suele decir la verdad. Una afirmación positiva acompañada de gestos cerrados o tensos revela una contradicción. Tercero, la dirección. El cuerpo también indica intención. Si alguien se inclina hacia ti, hay conexión. Si se aleja o se cierra, puede haber resistencia o desinterés. Con solo aplicar estos filtros, puedes obtener una lectura mucho más clara de cualquier interacción. En cuestión de segundos, puedes intuir si alguien está genuinamente contigo, si está actuando por interés propio o si, en realidad, hay algo que no encaja. No se trata de memorizar teorías complejas, sino de despertar una capacidad que ya tienes, la de observar con atención. La clave está en cambiar el orden de tu percepción. Primero mira, luego escucha.
Primero interpreta lo que el cuerpo expresa y después analiza las palabras. Cuando haces esto, comienzas a ver la realidad con mayor claridad, sin filtros ni ilusiones. Y entonces ocurre algo poderoso, dejas de ser fácilmente engañado. Dejas de caer en manipulaciones sutiles. Dejas de confundir apariencias con verdades. Porque el cuerpo humano es, quizás, el libro más honesto que existe. El problema nunca fue que no hablara, sino que casi nadie se detiene a leerlo. En el siguiente capítulo, la mirada se vuelve hacia adentro. Porque entender a los demás es solo una parte del camino. La pregunta más profunda es, ¿qué sucede dentro de ti cuando no sabes interpretar estas señales? ¿Y cómo tu propia mente puede volverte vulnerable sin que siquiera lo notes? Capítulo 2. La mente invisible que dirige cada acción. Nada de lo que hace una persona ocurre por casualidad. Detrás de cada gesto, cada palabra y cada reacción, existe una fuerza interna que empuja desde las sombras. No siempre es evidente, y muchas veces ni siquiera quien actúa es consciente de ello. Pero está ahí, una emoción no resuelta, una herida que sigue abierta, un deseo reprimido o un miedo que se evita mirar de frente. La conducta humana es solo la superficie. Lo que realmente importa ocurre debajo. Desde una perspectiva profunda, se ha planteado una idea inquietante pero reveladora. Aquello que no enfrentamos dentro de nosotros termina manifestándose en nuestra vida de formas indirectas. Es decir, lo que no se hace consciente, se repite. Y muchas veces, lo hace a través de nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras reacciones más automáticas. Esto cambia completamente la forma en que interpretamos a los demás. Porque la gente no responde a quién eres tú en esencia, sino a lo que carga dentro de sí misma. Cada persona percibe el mundo a través de sus propias experiencias, sus inseguridades, sus aprendizajes y sus conflictos internos. Por eso, muchas veces, lo que parece un ataque personal en realidad es una proyección. Un comentario duro rara vez nace del presente, suele venir de una historia no resuelta. Una crítica constante puede esconder una lucha interna con la propia valía. Una reacción exagerada puede ser el eco de un dolor antiguo que aún no ha sido comprendido. Y aquí es donde muchos se equivocan. El error más común es pensar que la conducta refleja intención directa, cuando en realidad muchas veces refleja protección. La mayoría de las personas no actúa para dañar, sino para defender algo dentro de sí. Aunque ese algo sea invisible incluso para ellas. Por ejemplo, alguien que se aleja no necesariamente está rechazándote, puede estar intentando evitar el dolor de sentirse expuesto. Quien intenta controlar cada detalle quizás no busca dominar, sino sostener una sensación de seguridad que siente frágil. Y quien aparenta indiferencia puede estar ocultando un profundo temor a ser herido. Cuando empiezas a comprender esto, tu forma de ver a los demás cambia radicalmente. Dejas de reaccionar de manera impulsiva y comienzas a observar con mayor profundidad. Ya no te tomas todo como algo personal, porque entiendes que muchas conductas no hablan de ti, sino del mundo interno del otro. Cada acción tiene un motivo, pero ese motivo no siempre es evidente. Muchas veces está escondido incluso para quien actúa. Las personas no hacen cosas al azar, responden a necesidades internas, aunque no sepan nombrarlas. Piénsalo en tu entorno cercano. Ese compañero que constantemente critica puede estar luchando con una sensación de invisibilidad. Esa persona que culpa a todos menos a sí misma quizás está evitando enfrentar su propia responsabilidad. Ese amigo que aparece y desaparece puede estar atrapado entre el deseo de conexión y el miedo a ser abandonado. Cuando logras ver esto, algo se transforma dentro de ti, dejas de engancharte emocionalmente con cada comportamiento. No entras en dinámicas destructivas. No absorbes conflictos que no te pertenecen. Empiezas a leer más allá de lo evidente. Existe un experimento clásico que ilustra perfectamente este fenómeno. En él, se observó cómo personas completamente sanas eran percibidas como problemáticas simplemente porque quienes las evaluaban ya tenían una expectativa previa. Cada gesto neutro era interpretado como una señal de algo negativo.
Caminar tranquilo se convertía en ansiedad. Tomar notas era visto como obsesión. Incluso el silencio era interpretado como un problema. ¿Qué nos enseña esto? Que no solo actuamos desde nuestras heridas, sino que también interpretamos a los demás desde ellas. Es decir, no vemos la realidad tal como es, sino como somos nosotros. Por eso, sin entender lo que hay detrás del comportamiento, caemos en juicios erróneos. Etiquetamos mal, reaccionamos mal y muchas veces dañamos sin darnos cuenta. Aquí surge una enseñanza fundamental. Cuando observes a alguien, no te quedes solo con lo que hace. Pregúntate qué está intentando proteger con esa acción. Porque las personas no siempre muestran su verdad, muestran su mecanismo de defensa. No se trata de justificar todo, sino de comprender mejor. No se trata de tolerar cualquier comportamiento, sino de interpretarlo con mayor claridad. Para aplicar esto en tu vida, haz una pausa antes de reaccionar. En lugar de responder automáticamente, pregúntate, ¿qué emoción podría estar detrás de esta conducta? ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es necesidad de control? ¿Es búsqueda de aprobación? ¿Es un intento de sentirse valioso? Cuando identificas la emoción, empiezas a comprender la intención. Y cuando comprendes la intención, dejas de actuar desde el impulso. La clave está en cambiar tu diálogo interno. En lugar de preguntarte, ¿por qué me hace esto?, comienza a preguntarte, ¿qué está intentando proteger con esto? Ese pequeño cambio transforma por completo tu percepción. Porque entonces ya no estás leyendo solo el comportamiento, estás entendiendo la mente que lo origina. Y cuando alcanzas ese nivel de comprensión, te vuelves más consciente, más estratégico, sobre todo, más libre emocionalmente. En el siguiente capítulo, descubrirás algo aún más revelador, cómo el entorno y el contexto pueden transformar completamente la conducta de una persona. ¿Y por qué alguien puede comportarse de manera completamente distinta según el lugar, las personas y las circunstancias que lo rodean? Entender eso no solo ampliará tu percepción, cambiará la forma en que interpretas el mundo humano. Capítulo 3. El entorno que moldea lo que ves. Existe una creencia bastante común, pero profundamente engañosa, pensar que podemos comprender a una persona solo con observarla unos minutos. Como si bastara una mirada rápida para descifrar quién es realmente. Pero la realidad es mucho más compleja. Nadie es exactamente el mismo en todos los escenarios de su vida. Una persona no se comporta igual frente a su jefe que frente a sus amigos. No actúa igual con su familia que con alguien que percibe como amenaza. Incluso dentro de sí misma, puede mostrar versiones completamente distintas dependiendo del lugar, el momento y las circunstancias. Aquí es donde entra un factor que la mayoría subestima, el contexto. El entorno en el que alguien se encuentra no solo influye en su comportamiento, lo transforma. Es una especie de molde invisible que ajusta la forma en que una persona habla, se mueve, decide y reacciona. Cambia su nivel de seguridad, altera su tono de voz, modifica su postura y, en muchos casos, incluso redefine lo que está dispuesto a hacer o decir. Pequeñas variaciones en el ambiente pueden generar grandes cambios en la conducta. No porque la esencia de la persona cambie, sino porque las condiciones externas activan distintas partes de su personalidad. Por eso, intentar leer a alguien sin considerar el contexto es como intentar entender una escena sin conocer la historia completa. Lo que estás viendo no es necesariamente quién es esa persona en esencia, sino quién está siendo en ese momento específico. Para comprender esto con mayor claridad, basta observar cómo el entorno puede sacar lo mejor o lo peor de alguien. Un lugar seguro puede despertar confianza y autenticidad. Un ambiente hostil puede activar defensas, rigidez o incluso agresividad. Piensa en alguien que parece frío y distante en público, pero cercano y cálido en privado. O en alguien que se muestra seguro frente a un grupo, pero se siente vulnerable cuando está solo. No son contradicciones, son adaptaciones. El contexto no crea a la persona, pero sí decide qué versión de ella se manifiesta.
Existen estudios que han demostrado hasta qué punto el entorno puede influir en el comportamiento humano. En situaciones específicas, personas comunes han llegado a actuar de formas que nunca habrían imaginado, simplemente por el rol que estaban ocupando o la presión del entorno. Esto nos deja una lección poderosa: la conducta no siempre nace de principios firmes, sino muchas veces de circunstancias cambiantes. Por ejemplo, imagina a alguien bajo presión extrema de tiempo. Su prioridad deja de ser ayudar o conectar, y pasa a ser cumplir con una exigencia inmediata. En ese estado, puede ignorar situaciones que en otro momento atendería sin dudar. No porque haya perdido sus valores, sino porque el contexto ha reorganizado sus prioridades en ese instante. Esto ocurre constantemente, aunque no siempre lo notemos. Por eso, cuando observes a alguien y su comportamiento te resulte extraño, incoherente o incluso contradictorio, no te apresures a juzgar. Haz una pausa y mira más allá. Pregúntate: ¿qué está pasando a su alrededor? ¿Con quién está interactuando? ¿Qué papel está desempeñando en ese momento? ¿Qué presión, expectativa o miedo podría estar influyendo en su forma de actuar? Tal vez esa persona no está siendo quien realmente es, sino quien siente que debe ser en ese entorno. Al comprender esto, tu forma de interpretar a los demás cambia por completo. Dejas de etiquetar rápidamente y comienzas a analizar con mayor profundidad. Empiezas a distinguir entre la esencia de alguien y su comportamiento circunstancial. Y eso te da una ventaja enorme. Porque ya no reaccionas de manera automática ante lo que ves. Ahora entiendes que cada acción tiene un contexto que la explica. Que cada gesto es una respuesta a un escenario específico. Para aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, desarrolla el hábito de observar el entorno antes de sacar conclusiones. Cuando algo no te encaje, no te quedes solo con la acción. Mira el escenario completo. Observa si la persona está bajo presión. Si está tratando de mantener una imagen. Si está frente a alguien que la intimida. Si está en un lugar donde no se siente cómoda. Si está cumpliendo un rol que no refleja su verdadera identidad. Cuanto más entrenas esta mirada, más claridad obtienes. Y de pronto, lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Las contradicciones dejan de ser misterios. Las reacciones dejan de parecer exageradas. Todo encaja dentro de un sistema más amplio donde el contexto tiene un papel fundamental. Porque entender a una persona no es solo observar lo que hace, es comprender el escenario que lo está moldeando en ese momento. En el siguiente capítulo, descubrirás una habilidad aún más sutil y poderosa: aprender a escuchar lo que no se dice. A percibir el tono, el ritmo y los silencios que, muchas veces, revelan más verdad que cualquier palabra pronunciada. Capítulo 4. Escuchar con profundidad, comprender más allá de las palabras. Hay una diferencia silenciosa, pero decisiva, entre oír y realmente escuchar. La mayoría de las personas cree que está prestando atención, cuando en realidad solo espera su turno para hablar. Escuchan con la intención de responder, no con el deseo genuino de comprender. Y en ese hábito automático, se les escapa una enorme cantidad de información valiosa. Porque la comunicación humana no se limita a las palabras. Lo que alguien dice es solo una parte del mensaje. La otra parte, muchas veces la más importante, está en cómo lo dice. El tono de voz, la velocidad al hablar, las pausas, el volumen, los silencios incómodos, las repeticiones innecesarias, todo eso forma un lenguaje paralelo que revela lo que las palabras intentan ocultar. Escuchar de verdad implica afinar la percepción para captar ese lenguaje invisible. Una persona puede decir "estoy bien", pero su voz puede temblar levemente. Puede afirmar algo con seguridad, pero tardar un segundo más de lo normal en responder. Puede reír, pero hacerlo con una tensión que no encaja con la situación. Esos pequeños detalles son grietas por donde se filtra la verdad emocional. Cuando desarrollas esta sensibilidad, comienzas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Percibes ese suspiro casi imperceptible antes de responder una pregunta importante.
Detectas cuando alguien repite una frase como si intentara convencerse a sí mismo. Observas el silencio que aparece justo después de una afirmación que debería ser natural. Reconoces la risa nerviosa que aparece cuando alguien se siente expuesto. Incluso puedes notar cómo el ritmo del habla cambia cuando la persona intenta ocultar algo o construir una versión más aceptable de la realidad. Eso es escuchar con profundidad. No se trata solo de registrar palabras, sino de interpretar emociones. Los grandes comunicadores y negociadores entienden esto mejor que nadie. Saben que el verdadero poder no está en hablar más, sino en percibir mejor. Porque cuando logras leer el subtexto emocional, ya no dependes únicamente de lo que te dicen, comienzas a comprender lo que realmente sienten. El silencio, por ejemplo, es uno de los indicadores más reveladores. Muchas personas lo perciben como ausencia de información, pero en realidad está lleno de significado. Un silencio puede reflejar duda, incomodidad, conflicto interno o incluso el intento de construir una respuesta que no es completamente honesta. El tono, por su parte, es el canal directo de la emoción. Puedes cambiar las palabras, pero es mucho más difícil controlar completamente cómo suenan. Por eso, alguien puede decir sí con firmeza o con inseguridad, y esa diferencia lo cambia todo. Imagina una situación donde dos personas aceptan algo con las mismas palabras. Una lo hace con voz clara, estable, sin vacilación. La otra tarda un instante, su voz baja ligeramente y hay una tensión sutil en su forma de expresarse. A simple vista, ambas dijeron lo mismo. Pero en realidad, están comunicando cosas completamente distintas. Ahí es donde la escucha profunda marca la diferencia. Cuando aprendes a percibir estos matices, dejas de ser fácilmente confundido por discursos bien construidos. No necesitas confrontar ni presionar. Tampoco necesitas interrogar. Solo necesitas estar presente, atento, consciente. La voz humana es, en esencia, un mapa emocional. Y quien aprende a leerlo, descubre rutas ocultas que otros ni siquiera sospechan que existen. Pero esta habilidad no solo sirve para entender a los demás, también transforma la forma en que tú respondes. Porque escuchar bien no es el final del proceso, es el inicio de una respuesta más inteligente. Cuando detectas tensión en la voz de alguien, puedes responder con calma para equilibrar la situación. Si percibes inseguridad, puedes hablar con claridad y ritmo pausado para generar confianza. Si notas que la otra persona se acelera, puedes reducir tu velocidad para estabilizar el intercambio. Si detectas evasión, puedes hacer preguntas suaves que inviten a la honestidad sin generar resistencia. Cada respuesta puede convertirse en una herramienta estratégica si primero comprendes la emoción que tienes delante. Incluso en situaciones difíciles, esta capacidad te permite no caer en provocaciones. Si alguien habla con dureza, puedes mantener neutralidad. Si hay tristeza, puedes responder con empatía. Si hay tensión, puedes suavizar el ambiente. Ya no reaccionas por impulso, eliges cómo responder. Y eso cambia completamente la calidad de tus relaciones. La clave está en invertir el orden habitual. Primero escucha para entender, luego responde con intención. Cuando haces esto, las conversaciones dejan de ser simples intercambios de palabras y se convierten en espacios de comprensión real. Empiezas a ver lo que otros no ven, a sentir lo que otros ignoran y a conectar en un nivel mucho más profundo. En el siguiente capítulo, avanzarás hacia una habilidad aún más delicada: aprender a detectar la mentira sin caer en la paranoia. No se trata de sospechar de todo, sino de identificar incoherencias sutiles que revelan más verdad que cualquier confesión directa. Capítulo 5. Detectar la mentira sin caer en la desconfianza constante. Existe una idea equivocada muy extendida: pensar que mentir es simplemente decir algo falso. Pero en realidad, mentir es mucho más que eso. Es un proceso que exige esfuerzo mental, control emocional y una gran cantidad de energía. No es algo natural, es algo que se construye, y por eso, tarde o temprano, deja rastros. Decir la verdad es simple, porque nace de lo que ya es.
No requiere ser sostenida ni recordada. En cambio, la mentira necesita ser armada, mantenida y defendida. Y en ese intento de sostener algo que no fluye de manera auténtica, aparecen pequeñas fisuras. El problema es que muchas personas buscan detectar mentiras como si fueran investigadores obsesivos, tratando de encontrar una señal exacta que confirme su sospecha. Pero ese enfoque suele fallar. No se trata de cazar mentirosos, sino de desarrollar una mirada más sensible hacia las inconsistencias. La clave no está en una señal aislada, está en los cambios. La verdad tiene una cualidad muy particular, es coherente. Fluye con naturalidad, mantiene un ritmo estable y no necesita ajustes constantes. La mentira, en cambio, suele perder ese equilibrio. Puede acelerarse en ciertos momentos, volverse rígida en otros o incluso detenerse cuando no debería. Cuando alguien no dice la verdad, su mente está ocupada en construir una historia, mientras su cuerpo sigue reaccionando a lo que realmente siente. Y ahí es donde aparece la desconexión. El cuerpo humano, por naturaleza, es más honesto que las palabras. Si alguien siente miedo, su cuerpo lo refleja. Si hay culpa, tensión o inseguridad, el cuerpo lo expresa de alguna manera. Aunque la persona intente controlar su discurso, no siempre logra alinear lo que dice con lo que siente. Esa falta de alineación es lo que debes aprender a observar. No se trata de memorizar gestos específicos, porque cada persona tiene su propio estilo. Hay quienes parpadean rápido por costumbre, otros hablan pausado siempre, algunos gesticulan mucho y otros casi nada. Por eso, no existe una fórmula universal. Lo realmente importante es conocer el patrón natural de la persona y detectar cuando ese patrón cambia. Ahí es donde aparece la señal. Un silencio fuera de lugar. Una respuesta que llega demasiado rápido o demasiado tarde. Una sonrisa que se siente forzada. Un cambio repentino en la postura. Una variación en el tono de voz sin motivo aparente. No es el gesto en sí lo que importa, sino el momento en que aparece. La mentira no puede sostener coherencia completa en 3 niveles al mismo tiempo: lo que se dice, cómo suena y lo que el cuerpo expresa. Tarde o temprano, uno de esos niveles se desajusta. Y cuando eso ocurre, no necesitas acusar ni confrontar. Solo necesitas observar con calma. Por ejemplo, puede haber situaciones donde alguien responde con palabras seguras, pero su cuerpo muestra una leve duda, un hombro que se eleva ligeramente, una microexpresión de incomodidad, una pausa mínima antes de afirmar algo importante. Son detalles pequeños, casi invisibles, pero que transmiten una sensación difícil de explicar, aunque fácil de percibir. Muchas veces, las personas sienten que algo no encaja, pero no saben por qué. Eso sucede porque el cuerpo del otro ya comunicó una verdad que las palabras intentaron ocultar. Y aquí está la enseñanza más valiosa. No necesitas desenmascarar a nadie. Las inconsistencias se revelan solas cuando aprendes a mirar. Cuando alguien intenta convencerte demasiado, cuando agrega detalles innecesarios para reforzar su versión, cuando su lenguaje corporal cambia justo al tocar un tema sensible, cuando su voz pierde naturalidad, ahí hay información importante. No significa automáticamente que haya una mentira, pero sí indica que algo merece atención. La clave está en observar 3 dimensiones al mismo tiempo. Primero, las palabras. ¿Lo que dice tiene sentido y coherencia? Segundo, la voz. ¿Suena natural o hay tensión, duda o cambios de ritmo? Tercero, el cuerpo. ¿Acompaña lo que dice o parece contradecirlo? Cuando estas 3 dimensiones están alineadas, es probable que haya autenticidad. Pero cuando una falla, conviene observar con más atención. Si 2 entran en conflicto, es momento de profundizar con preguntas suaves. Y si las 3 se contradicen, lo más inteligente no es confrontar, es tomar distancia. Porque detectar una posible mentira no implica generar conflicto, sino ajustar tu comportamiento. No necesitas señalar, acusar ni entrar en discusiones innecesarias. Basta con mantener tu equilibrio, conservar tu claridad y actuar en función de lo que percibes.
A veces, la mejor respuesta es simplemente no confiar ciegamente. Así es como se desarrolla una percepción madura, sin paranoia, sin obsesión, sin perder la calma. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a ver con mayor precisión. Cuando logras esto, dejas de depender de lo que te dicen y comienzas a confiar en lo que observas. Tu intuición se afina, tu criterio se fortalece y tus decisiones se vuelven más acertadas. En el siguiente capítulo, descubrirás una habilidad aún más estratégica, cómo adaptarte a distintos tipos de personas sin perder tu esencia, sin caer en sus juegos emocionales y sin dejar que su comportamiento controle tus respuestas. Capítulo 6. El arte de responder con inteligencia emocional. Hablar bien impresiona, pero responder bien transforma. Una respuesta adecuada puede desactivar un conflicto, revelar lo que el otro intenta ocultar, detener una manipulación o abrir caminos donde antes solo había tensión. Sin embargo, la mayoría de las personas falla en este punto clave. No porque no entienda a los demás, sino porque responde desde su propia emoción, en lugar de hacerlo desde la emoción que tiene enfrente. Y ahí está la diferencia entre reaccionar y liderar una conversación. Cuando respondes desde el impulso, pierdes claridad. Cuando respondes con conciencia, tomas el control de la situación. Dominar la propia reacción no es un acto de frialdad, es una forma de inteligencia estratégica. Porque quien sabe responder, no solo comunica, también dirige el rumbo del intercambio. Cada persona tiene una forma predominante de actuar. No todos procesan la realidad igual, ni reaccionan bajo los mismos códigos. Hay quienes se mueven desde la impulsividad, otros desde la necesidad de control, algunos desde la inseguridad, otros desde el cálculo, la sensibilidad o incluso la inestabilidad emocional. Y aquí está el error más común, tratar a todos de la misma manera. Cuando haces eso, pierdes efectividad. Porque cada tipo de persona requiere un enfoque distinto, un tono específico, un ritmo adecuado y una energía que conecte con su forma de percibir el mundo. No se trata de manipular, sino de no dejar que la energía del otro te arrastre a un terreno donde tú pierdes equilibrio. Veamos cómo responder de forma inteligente según el patrón que tengas delante. Frente al impulsivo, reduce la velocidad. El impulsivo busca rapidez. Quiere que reacciones sin pensar, que tomes decisiones apresuradas o que entres en su intensidad. Si te dejas llevar, pierdes. Pero si bajas el ritmo, introduces pausas y mantienes firmeza, su impulso pierde fuerza. No necesita largas explicaciones, necesita una presencia sólida que no se acelere con él. Frente al dominante, mantén neutralidad. El dominante no busca dialogar, busca imponerse. Si intentas competir o demostrar superioridad, entras en su juego y ahí tiene ventaja. La clave no es enfrentarlo, sino no alimentarlo. La neutralidad desconcierta. No te sometes, pero tampoco reaccionas. Te mantienes firme, sin ceder ni confrontar emocionalmente. Y en ese equilibrio, el dominante pierde terreno. Frente al inseguro, ofrece claridad. La mente insegura llena los vacíos con interpretaciones negativas. Donde hay silencio, imagina rechazo. Donde hay ambigüedad, crea dudas. Por eso, tu mejor herramienta es la claridad. Expresa lo que sí, lo que no, lo que esperas y lo que no. La claridad no hiere al inseguro, lo estabiliza. Frente al pasivo, aporta estructura. El pasivo evita definirse. Rodea las ideas, pospone decisiones, esquiva conflictos. Si no tomas el control de la conversación, todo queda en el aire. Aquí necesitas ser concreto, hacer preguntas directas, acotar opciones, llevar la conversación hacia puntos claros. La estructura le da seguridad y facilita que se exprese. Frente al calculador, responde con preguntas. El calculador analiza cada detalle. Observa, mide, evalúa. Si hablas demasiado, le das ventaja. Si lo presionas, se cierra. La mejor forma de interactuar con él es hacer preguntas precisas. Las preguntas revelan su intención, exponen su lógica y lo llevan a mostrar lo que realmente busca. Frente al sensible,
Cuida la energía. El sensible no responde tanto al contenido como al tono. Puedes decir algo correcto, pero si la energía es dura, lo percibirá como ataque. Aquí, la estabilidad emocional es clave. Mantén un tono calmado, evita la ironía y no minimices lo que siente. Cuando percibe seguridad emocional, su intensidad disminuye. Frente al impredecible, establece límites claros. El impredecible cambia constantemente. Hoy está abierto, mañana cerrado. Puede pasar de la calma al conflicto sin aviso. No intentes descifrarlo, porque perderás tiempo y energía. Lo importante aquí es definir tus límites, qué aceptas, qué no, hasta dónde llegas. El límite no es una barrera, es una protección. Y ahora viene la clave que une todo. No respondas a lo que la persona hace, responde a lo que la persona siente. Detrás de cada conducta hay una emoción dominante. Y cuando respondes a esa emoción, la interacción cambia sin necesidad de confrontación. No respondas al grito, responde al miedo que lo genera. No respondas a la frialdad, responde a la inseguridad que la sostiene. No respondas a la prisa, responde a la ansiedad que la impulsa. No respondas a la manipulación, responde con límites firmes. Ese cambio de enfoque transforma por completo tu manera de relacionarte. Para aplicar esta habilidad, haz una pausa antes de responder. Pregúntate internamente: ¿qué emoción está detrás de esto que estoy viendo? Y luego ajusta tu forma de comunicarte. Habla más lento con quien va acelerado. Mantente neutral con quien busca imponerse. Sé claro con quien duda. Estructura a quien evade. Pregunta a quien calcula. Estabiliza a quien se desborda. Limita a quien no tiene control. Cuando dominas este nivel de respuesta, te vuelves alguien difícil de desestabilizar. No reaccionas por impulso, no entras en juegos emocionales y no pierdes tu centro. Te conviertes en alguien que entiende, interpreta y actúa con intención. Y en el siguiente capítulo, entrarás en una dimensión aún más profunda. Aprenderás a identificar agendas ocultas, intereses disfrazados y estrategias silenciosas que operan debajo de la superficie y que la mayoría de las personas jamás llega a notar. Capítulo 7. Comprender las intenciones ocultas, ver más allá de las apariencias. No necesitas convertirte en una persona fría o manipuladora para entender mejor a los demás. Pero si necesitas desarrollar una mirada más lúcida, más consciente, menos ingenua. Porque en el mundo real, no todo lo que parece es, y no todo lo que se dice refleja lo que realmente se quiere. Este no es un aprendizaje para controlar a otros, sino para dejar de ser controlado. Es una invitación a ver lo que normalmente pasa desapercibido, a interpretar señales sutiles y a reconocer intenciones antes de que se conviertan en acciones visibles. A lo largo de la historia, distintos pensadores llegaron a una misma conclusión desde perspectivas diferentes. Las personas no se mueven únicamente por valores ideales, sino por intereses. No necesariamente por maldad, sino por naturaleza humana. Esto no significa que todos actúen con mala intención. Significa que, detrás de cada acción, hay un beneficio buscado, una necesidad, una motivación. Y muchas veces, esa motivación no se expresa de forma directa. Ahí es donde nace la confusión. Las personas pueden mostrar una versión pulida de sí mismas, aparentar humildad mientras buscan reconocimiento, ofrecer apoyo mientras compiten en silencio, mostrarse cercanas mientras persiguen conveniencia. No porque sean falsas en esencia, sino porque todos, en algún nivel, aprendemos a adaptarnos y a proteger nuestras verdaderas intenciones. El problema no es que esto exista. El problema es no saber verlo. Quien no desarrolla esta percepción termina confiando donde no debe, invirtiendo energía en relaciones que no son genuinas, esperando compromiso de quien nunca tuvo intención de darlo. Y entonces llegan la frustración, la decepción y esa sensación de haber sido engañado, cuando, en realidad, las señales siempre estuvieron ahí. Solo faltaba saber interpretarlas. Para entender mejor las intenciones humanas, hay 3 elementos clave que debes aprender a observar. Primero, las acciones pequeñas.
No las grandes promesas ni los discursos elaborados, sino los detalles cotidianos. Cómo alguien trata a quienes no puede obtener nada. Cómo habla de otros cuando no están presentes. Cómo actúa cuando no hay nadie observando. Ahí es donde aparece la versión más auténtica de una persona. Segundo, las decisiones que se repiten. Un comportamiento aislado puede ser un error. Pero un patrón constante revela una estructura interna. Si alguien evita constantemente, si posterga siempre, si elige el camino más fácil una y otra vez, no es casualidad. Es una forma de ser manifestándose en el tiempo. Tercero, los movimientos silenciosos. Aquello que no se dice, pero se hace. ¿Quién se acerca cuando hay beneficio y quién desaparece cuando ya no lo hay? ¿Quién apoya en público, pero actúa en contra en privado? ¿Quién está presente en la superficie, pero ausente en lo importante? Esos movimientos revelan agendas que nunca se expresan con palabras. Porque la verdad es esta, la intención rara vez se declara, se filtra. A lo largo de la historia, quienes han sabido leer estas señales han desarrollado una ventaja enorme. No porque sospechen de todo, sino porque entienden que la verdadera información no está en lo evidente, sino en lo consistente. Una persona puede decir muchas cosas, pero lo que realmente importa es lo que hace de manera repetida. Si alguien promete, pero nunca cumple, ya te mostró su intención. Si alguien afirma estar, pero desaparece en momentos clave, ya te enseñó su posición real. Si alguien se muestra amable, pero actúa con competencia constante, su objetivo no es conectar, es avanzar por encima. Las palabras pueden adornarse. Las acciones no. Y aquí aparece una idea fundamental. Las personas pueden construir discursos, pero no pueden sostener falsedades en sus patrones a largo plazo. Tarde o temprano, la coherencia, o la falta de ella, se revela. Por eso, en lugar de centrarte en lo que alguien dice, dirige tu atención hacia lo que provoca. Observa las consecuencias de sus actos, no sus intenciones declaradas. Para aplicar este enfoque en tu vida, hazte preguntas simples pero poderosas. ¿Qué obtiene esta persona con este comportamiento? ¿Qué perdería si actuara de otra manera? ¿Cómo se comporta cuando no hay presión social? ¿Qué patrones se repiten en su forma de actuar? Estas preguntas no son para juzgar, sino para comprender. No necesitas confrontar ni señalar. Tampoco hace falta entrar en conflictos innecesarios. Basta con observar, interpretar y ajustar tu comportamiento en consecuencia. Cuando desarrollas esta capacidad, dejas de moverte a ciegas. Empiezas a ver el mapa completo. Ya no te dejas llevar por discursos atractivos ni por apariencias bien construidas. Tomas decisiones más conscientes, eliges mejor a quien confiarle tu tiempo y proteges tu energía de dinámicas que no te aportan. Porque entender las intenciones no te vuelve desconfiado, te vuelve libre. Y en el siguiente capítulo, profundizarás aún más en este camino. Aprenderás a identificar perfiles complejos como manipuladores, egos frágiles y personalidades que operan desde la distorsión emocional, y lo más importante, descubrirás cómo proteger tu mente sin entrar en batallas que no necesitas pelear. Capítulo 8. Manipulación, narcisismo y fragilidad emocional, reconocer lo invisible antes de que te afecte. El verdadero peligro no es que existan personas manipuladoras. El riesgo real está en no reconocerlas a tiempo. Muchas personas descubren que han estado frente a una dinámica tóxica solo cuando ya están emocionalmente desgastadas, confundidas o incluso quebradas por dentro. Y esto ocurre porque la manipulación rara vez es evidente. No siempre viene acompañada de gritos, amenazas o imposiciones directas. De hecho, las formas más efectivas de manipulación son silenciosas. Se manifiestan en detalles sutiles, en culpas inducidas, en silencios calculados, en elogios estratégicos, en omisiones que generan dudas. Es un juego emocional fino, casi invisible, que no busca imponerse por la fuerza, sino influir sin ser detectado. El manipulador no necesita dominarte abiertamente. Le basta con influir en cómo te sientes. Muchas veces, utiliza tus propias emociones como herramientas.
No te obliga, te hace sentir que debes. No te presiona, te hace creer que eres tú quien está fallando. Y así, sin darte cuenta, comienzas a actuar desde la culpa, el miedo o la necesidad de aprobación. Las personas que tienen dificultad para poner límites, que temen al rechazo o que buscan constantemente validación externa, suelen ser más vulnerables a este tipo de dinámicas. No porque sean débiles, sino porque hay necesidades emocionales no resueltas que pueden ser utilizadas en su contra. Un manipulador no observa superficialmente, analiza. Detecta inseguridades, identifica puntos sensibles y ajusta su comportamiento para influir con precisión. Sabe cuándo acercarse, cuándo retirarse, cuándo elogiar y cuándo generar distancia. No necesita violencia. Solo necesita acceso emocional. Ahora bien, no todos operan igual. El narcisista, por ejemplo, no manipula únicamente para controlar, sino para sostener una imagen interna que es frágil. Su necesidad principal no es amar ni conectar, sino ser admirado. Busca validación constante, reconocimiento, aprobación. Su aparente seguridad es, en realidad, una estructura delicada que se quiebra fácilmente ante la crítica o la indiferencia. Cuando no recibe lo que espera, reacciona. Puede volverse distante, agresivo o incluso victimizarse. No porque sea consciente de todo lo que hace, sino porque su identidad depende de cómo los demás lo perciben. Y para mantener esa imagen, utiliza a las personas como espejos, no como vínculos reales. Luego está el ego frágil, una forma mucho más común y cotidiana. No siempre es evidente. No busca destruir de forma directa, pero sí necesita sentirse por encima. Puede competir en silencio, interpretar comentarios neutrales como ataques o reaccionar con ofensa ante situaciones mínimas. En lugar de crecer, intenta reducir al otro para sentirse suficiente. En el fondo, no hay maldad, hay miedo. Miedo a no destacar, a no ser suficiente, a no tener valor. Pero cuando ese miedo no se reconoce, se convierte en una carga que afecta a quienes están alrededor. Existe un patrón especialmente revelador en estas dinámicas, la alternancia emocional. Personas que un día se muestran cercanas, afectuosas, comprensivas, y al siguiente se vuelven frías, distantes o indiferentes. Esa oscilación genera confusión. Hace que la otra persona dude de sí misma, de su percepción, de lo que está pasando realmente. Y cuando alguien empieza a dudar de su propia realidad, pierde estabilidad interna. Y en ese estado, se vuelve más fácil de influir. Por eso, la enseñanza más importante de este capítulo es clara. No necesitas luchar contra un manipulador, necesitas verlo con claridad. La claridad es lo que rompe el ciclo. Cuando identificas el patrón, cuando reconoces la intención, cuando entiendes el juego, deja de tener poder sobre ti. Porque ya no reaccionas desde la confusión, sino desde la conciencia. El manipulador pierde influencia cuando ya no puede activar tus emociones de forma automática. El narcisista pierde control cuando dejas de alimentar su necesidad de validación. El ego frágil se desactiva cuando no entras en su dinámica de comparación o provocación. Todo este sistema necesita un terreno emocional donde operar. Y ese terreno desaparece cuando tú desarrollas límites claros. Para aplicar esto en tu vida, hay 3 principios fundamentales. Primero, establece límites sin necesidad de justificarte. No todo requiere explicación. A veces, un límite firme y silencioso es más poderoso que 1000 palabras. Segundo, protege tu energía sin sentir culpa. Alejarte de una dinámica que te desgasta no es egoísmo, es autocuidado. Tercero, deja de intentar cambiar a los demás. No es tu responsabilidad transformar a quien no quiere verse a sí mismo. Tu responsabilidad es elegir cómo te posicionas frente a eso. No entres en discusiones innecesarias. No intentes ganar el juego. No sobreexplique tus decisiones. Observa, comprende y actúa desde tu estabilidad. Porque cuando recuperas tu centro, todo cambia. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no te dejas arrastrar por emociones ajenas.
Ya no necesitas demostrar nada. Simplemente eliges con claridad. Y en ese estado, te vuelves alguien difícil de manipular, no porque ataques, sino porque ya no eres accesible a ese tipo de influencia. En el siguiente capítulo, darás un paso aún más profundo. Aprenderás a desarrollar una presencia mental tan firme que será prácticamente imposible de descifrar, de alterar o de utilizar. Una mente clara, estable y consciente, que nadie puede invadir. Capítulo 9. La maestría de volverte indescifrable. Existe un nivel de desarrollo personal al que muy pocos llegan: convertirse en alguien que no puede ser manipulado, ni utilizado, ni fácilmente interpretado. No porque oculte algo oscuro, sino porque ha aprendido a gobernarse por dentro con una claridad y disciplina que la mayoría nunca cultiva. Esa persona no vive reaccionando. No responde desde el impulso, ni desde emociones ajenas. No necesita demostrar constantemente lo que siente, ni justificar cada una de sus decisiones. Su fuerza no está en lo que muestra, sino en lo que sostiene internamente. Ser difícil de leer no significa ser frío o distante. Significa ser consciente. Significa tener dominio sobre lo que expresas, sobre lo que eliges mostrar y sobre lo que decides guardar. La mayoría de las personas se revela sin darse cuenta. Lo hace a través de gestos, de miradas, de cambios en la respiración, de microexpresiones que aparecen cuando sienten presión o incomodidad. Un leve temblor en la voz, un gesto de duda, una reacción apresurada, todo eso expone lo que ocurre dentro. Pero quien ha trabajado su mundo interno, aprende a no filtrar información innecesaria. Su presencia se vuelve estable, su lenguaje corporal se mantiene coherente, su energía no se desborda. No porque reprima lo que siente, sino porque lo comprende y lo gestiona. Y ahí aparece una forma distinta de poder, el autocontrol. No se trata de controlar a otros, sino de no ser controlado por ellos. Porque cuando no reaccionas automáticamente, cuando no te dejas arrastrar por la presión externa, empiezas a decidir con libertad. Quien mantiene la calma en medio del caos, lidera. Quien no necesita explicarse constantemente, desconcierta. Quien responde desde su centro, rara vez pierde. Hay una idea clave en todo esto: no necesitas demostrar quién eres a cada momento. De hecho, muchas personas se traicionan precisamente por intentar parecer seguras, fuertes o inteligentes. En ese esfuerzo por validarse, terminan mostrando demasiado. La verdadera fortaleza es silenciosa. Existe una habilidad poco común, la capacidad de mostrar lo mínimo necesario. No ocultar por miedo, sino elegir con inteligencia qué revelar. Cuando alguien no puede leerte con facilidad, tampoco puede anticiparte, influirte o manipularte. Porque donde no hay señales claras, no hay control externo posible. Imagina una situación de alta presión, una negociación, una discusión importante, un momento donde todos esperan una reacción. La mayoría se delata. Muestra ansiedad, urgencia, incomodidad. Pero alguien con control interno permanece estable. Escucha más de lo que habla. Observa más de lo que reacciona. Y en ese silencio, obtiene ventaja. Mientras otros se exponen emocionalmente, esa persona recoge información. Mientras otros intentan convencer, ella evalúa. Mientras otros buscan respuestas rápidas, ella se permite el tiempo necesario para decidir. Esa es la fuerza de la neutralidad. No es pasividad. Es control. Cuando logras esto, comienzas a dirigir no solo tus respuestas, sino también la forma en que los demás interactúan contigo. Tu presencia cambia. Tu energía se vuelve más firme. Tus decisiones, más precisas. Y lo más importante, dejas de ser vulnerable a juegos emocionales. Porque entiendes algo fundamental: tu mundo interno es tu territorio. Y no cualquiera tiene derecho a influir en él. Para empezar a desarrollar esta capacidad, no necesitas hacer cambios radicales. Basta con integrar pequeños hábitos que transforman tu forma de estar. Respira antes de responder. Retrasa un instante tus reacciones. Mantén serenidad incluso cuando sientas presión. Escucha más de lo que hablas.
No te apresures a llenar silencios. Decide con calma, incluso cuando el entorno exige rapidez. Estos gestos simples construyen una presencia sólida. Y con el tiempo, esa presencia se convierte en una barrera natural contra la manipulación. No necesitas imponerte. No necesitas elevar la voz. No necesitas demostrar poder. Porque el verdadero poder no es visible, se percibe. Una persona difícil de leer no es alguien cerrado, sino alguien dueño de sí mismo. No es alguien distante, sino alguien que elige con cuidado dónde poner su atención y su energía. Cuando alcanzas este nivel, algo cambia definitivamente. Las mentiras pierden impacto. La manipulación deja de funcionar. La confusión desaparece. Ya no avanzas a ciegas. Avanzas con comprensión. Empiezas a ver lo que antes no veías, a entender lo que antes te confundía y a responder con una precisión que transforma tus relaciones, tus decisiones y tu vida. Y lo más importante, dejas atrás esa versión reactiva, insegura o fácilmente influenciable. Porque ahora no solo observas el mundo, lo interpretas. Y cuando una persona aprende a ver con claridad, ya no puede volver a la ignorancia. Pero este no es el final. Es el inicio de una nueva forma de vivir, más consciente, más estratégica, más libre. A partir de aquí, cada interacción se convierte en una oportunidad para aplicar lo que has aprendido. Cada conversación, en un espacio para crecer. Cada decisión, en un acto de dominio personal. Tu evolución ya comenzó. Ahora depende de ti hasta dónde quieres llevarla.